Muy buenas noches, mi nombre es Abraham Villasís. Vamos a dar inicio a esta introducción de los logaritmos. Tenemos en la pantalla, tenemos la presentación de los logaritmos. Podemos ver logaritmo de 4x de base 5 es igual a 2 y podemos darnos cuenta a la derecha, logaritmo de una décima de base 10 es igual a -1. Tenemos en la parte inferior, tenemos función exponencial y igual a la x de color rojo, y abajo tenemos la función logarítmica y igual logaritmo de x de base a. Tenemos la tabla correspondiente y a la derecha tenemos la función exponencial 2 potencia x, 3 potencia x, y tenemos las tablas correspondientes a dicha gráfica, donde la variable x vale -3, -2, -1, 0, 2 a la menos x, 2 a la menos 3 y así sucesivamente, con lo cual tenemos nuestra primera gráfica y tenemos la gráfica exponencial y su gráfica logarítmica. Presentación. Puedes usar cualquier calculadora científica para determinar la potencia de una base. Basta usar la tecla de la potencia y poner el exponente al que hay que elevar la base. Tenemos uno de los inventores de los logaritmos, John Napier, que inventó los logaritmos en 1550 hacia 1617. En la antigüedad no había la tecnología, y más aún no había, ni existía, ni sabían que existía la calculadora. Más o menos por el año 70 comenzaron ciertas calculadoras, pero los cálculos matemáticos, cálculos grandes o cálculos muy pequeños, se los realizaba con los logaritmos. Por eso la importancia de los logaritmos. Pero en la actualidad nosotros tenemos muchos medios tecnológicos que nos ayudan con el uso para hallar estos cálculos o muy grandes o muy pequeños. ¿Sí? Entonces tenemos las gráficas de la función, como hemos dicho, gráficas logarítmicas y gráficas exponenciales. Función logaritmo. ¿Qué aprenderás? Aprenderás sobre la función exponencial, su gráfica, dominio y recorrido. Conocerás la función logarítmica como la función inversa de la función exponencial. Aplicarás las propiedades fundamentales de los logaritmos. Resolverás ecuaciones, inecuaciones exponenciales y logarítmicas. Como primer punto, definición. Se define el logaritmo en base a, donde a es un valor positivo y distinto de 1, de un número x positivo al exponente que hay que elevar la base para obtener ese número. Tenemos logaritmo de x de base b es igual a n, si y solo si x es igual a b a la n. Conocimiento previo. Anterior aprendiste a identificar a una función, obtener su dominio, recorrido y también a encontrar la función inversa de una función 1 a 1. Sabes además resolver ecuaciones de primero y segundo grado. Ahora vamos a ampliar nuestros conocimientos al estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas. Matemática y curiosidad. Una curiosidad sobre las aplicaciones de logaritmos en la vida real en la de Benjamin Franklin. El famoso científico en sus testamentos donaba 1000 libras a los habitantes de Boston a condición que se prestasen al 5% a artesanos jóvenes. Según Franklin, al cabo de 100 años, la suma habría convertido en 131.000 libras. Comprobemos si esto es cierto. El capital final al cabo de esos 100 años será 100.000 por 10 por 1,05 elevado a la 100. Para calcular esa enorme potencia,
usaremos los logaritmos. Logaritmo de x es igual al logaritmo de 1000 más logaritmo de 1,05 elevado a la 100. Logaritmo de x igual al logaritmo de 1000 más logaritmo de 100 de 1,05 multiplicado por 100, los cuales nos da logaritmo de 1003 y logaritmo de 1,05, 212 centésimas multiplicado por 100 nos da 2,12. Sumado con el 3 nos da 5,12. Por el momento, el logaritmo de x es igual a 5,12. Luego, x es igual a 10 elevado a la 5,12 y dándonos como resultado 131.825,67 libras, lo que nos da como resultado que Benjamin Franklin estaba aproximadamente en la cantidad, estaba en una cantidad que solamente habría que preguntarle cómo lo hizo, cómo lo calculó. Yo creo que él aplicó logaritmos. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos el proceso en el cual está detallado el proceso que se acaba de hacer. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una calculadora. Pero aquí yo he puesto dos tipos de calculadora. Una calculadora con las operaciones básicas y una calculadora que tiene funciones, llamada calculadora científica. Esta misma calculadora básica usted la puede encontrar como está en la pantalla a la derecha, pero la que necesitamos es la misma calculadora que aparezca con el término científico. ¿Por qué? Porque necesito que tenga funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Raíz, potencia y tenga logaritmo. Y encuentro aquí la tecla logaritmo. Toda calculadora tiene la tecla logaritmo. Toda calculadora tiene esta tecla. Pero el avance de las calculadoras ahora tiene una tecla con las dos variables. ¿Cuáles son las variables? La base y el número que se saque el logaritmo. Entonces nosotros podemos observar que esta calculadora solamente tiene logaritmo, pero ciertas calculadoras también tienen el logaritmo tanto con la variable como la base. La calculadora científica tiene la tecla logaritmo para calcular logaritmo de base 10, la tecla de arriba. Pero si la tecla, las nuevas calculadoras tienen la tecla con la segunda función, se terminaron los procesos que ahora son más dinámicos. Logaritmos comunes y naturales. La función logarítmica más usada son las de base 10 y base e. La primera es relevante por tener la misma base que nuestro sistema de numeración, sistema binario. Logaritmo común. La función logaritmo con base 10 se llama logaritmo común y se denota el logaritmo de x. Logaritmo de x es igual al logaritmo de x de base 10. Tenemos ahora los logaritmos naturales. La función logaritmo en base e se conoce como logaritmo natural y se denota el logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x es igual al logaritmo de x de base e. Notemos que por la definición tenemos que el logaritmo de x es igual a y si y solo si e elevado a la y es igual a x. Para todo número positivo diferente de 1 se tiene que a como base, logaritmo de x de base a es igual a x o logaritmo de a a la x de base a es igual a x. Gráfica es un mismo plano cartesiano, la función e a la x, logaritmo de x. Usamos la calculadora para elaborar las tablas. Tenemos a la derecha las tablas correspondientes a las funciones. Gráfica, la función de menos logaritmo de x de base 3 de menos 1. Muy bien, este es un ejercicio práctico. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Graficar logaritmo de x de base 3. Entonces, la primera gráfica es logaritmo de x de base 3. Y como nos daremos cuenta, siempre pasa por el 1. Todo logaritmo pasa por el 1. 1 en la abscisa. Luego, invertimos por el menos logaritmo de x de base 3, entonces ya no se proyecta hacia arriba, sino que se proyecta hacia abajo. Entonces nos damos cuenta que se está proyectando hacia abajo. Muy bien. Y por último, movemos o desplazamos el logaritmo hacia el menos 1. Entonces, observemos la gráfica. Ahora se desplazó menos 1. Entonces se está desplazando hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí les dejo
el link de la prueba de inicio. De mi parte ha sido un gusto compartir esta primera parte de lo que es los logaritmos.